tal, causas? Bienvenidos a Riuse Comics. Hoy les traigo The Amazing Spider-Man número 28, con guión de Joe Kelly y arte de Corey Smith y Francesco Manna. Por acá les dejo la lista de reproducción. Ojalá les vacile. La historia comienza con Peter acostado en su cama. Intenta convencerse de que todo está bien y que, después de una pequeña siesta, estará mejor. Piensa que sobrevivió al espacio profundo, a la cocina de Rocket Raccoon, a un asesino serial, al control de Carnage y al rescate de la tía May. Ahora el desafío es Venom, en Mary Jane. También debe reconstruir su vida. Tiene un primo. Brian sigue en el hospital y sus amigos lo odian, pero intenta creer que todo saldrá bien. Cuando empieza a dormirse, una luz verde sale del cajón de su mesa de noche. Una luz que lo llama y lo hace gritar del susto. El icosaedro que guardó en la mesa emite una proyección de Doctor Strange, que le dice que ese es un mensaje del pasado. Sirius se acerca y debe cerrar el ciclo. Agrega que no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que construyó ese artefacto, pero supone que Peter recordará su propósito cósmico. También señala que llamó a eso la maniobra de Bill y Ted, pero espera que el plan no sea tan infantil como parece. Peter maldice al comprender lo que las palabras de Strange implican. Como comentario, la maniobra de Bill y Ted viene de la película Bill y Ted, la aventura excelente de 1989, donde dos chicos usan una cabina telefónica para viajar en el tiempo y conocer personajes históricos como Napoleón, Sócrates, Juana de Arco, Abraham Lincoln y otros. Nos movemos a la ciudad. Spider-Man salta entre los edificios mientras recuerda cómo odia la magia. En su cabeza repite las palabras de Strange. Un portal temporal se abrirá en la ciudad. Una puerta al pasado creada por Sirius, vástago de Cyttorak. Debe estar en el lugar exacto cuando el portal se abra para ayudar a su versión del pasado a cerrar el bucle temporal que él mismo creó. Si fracasa, los hijos de Cyttorak triunfarán. La Tierra caerá y el caos envolverá al multiverso. Como comentario, esto se vio en el evento Las 8 muertes de Spider-Man, que puedes encontrar en el canal. Spider-Man intenta concentrarse, respirar profundo y seguir el plan. Todavía tiene tiempo para llegar antes de que el dispositivo se active, pero una explosión en la calle lo sorprende. Minutos después, Spider-Man descubre que la explosión viene de un robo. Titania y Absorbing Man intentan saquear un camión blindado. Mientras intenta detenerlos, Peter le dice a Titania que reconoce que, dejando de lado la parte criminal, la relación entre ambos es genuina. Cubre el rostro de Absorbing Man con telarañas, pero recibe un golpe de Titania, que lo estrella contra un carrito de perritos calientes. Ahí confirma que realmente necesita esa siesta, porque corre el riesgo de que lo duerman de un golpe. Un rato después, con la pelea terminada, Spider-Man comenta que uno debe cuidar lo que come, refiriéndose a Absorbing Man, quien al parecer fue bañado con los perritos calientes y quedó convertido en una masa amorfa. Titania intenta consolarlo, mientras la policía controla la situación. Peter retoma su camino pensando que necesita un lavadero de autos para quitarse el olor a salchicha, pero recibe una llamada urgente. Nos movemos al edificio Baxter. Los Fantastic Four acompañan a Riles y Symbie. Symbie lleva horas jugando ajedrez con Ben y casi siempre le gana, algo que empieza a irritarlo. Peter llega con el icosaedro y bromea preguntando si ese es el sector de objetos perdidos, porque extravió unos alienígenas dañados. Riles se acerca y lo besa apasionadamente, dejando sin palabras a Peter y también a Johnny, que se pregunta si debería afeitarse para ser más atractivo. Ben le aclara que algunos hombres, como Peter, simplemente tienen un atractivo natural, y otros, como él, no. Riles explica que está feliz porque ya está curada. Peter saluda a Johnny, mientras Ben comenta que los alienígenas han sido los mejores invitados que tuvieron en mucho tiempo, aunque Symbie hace trampa en el ajedrez. Cuando Ben pregunta por el icosaedro, Peter responde que es una paradoja temporal. Ambos coinciden en que odian esas cosas, y la magia también. En ese momento llegan Susan y Reed con Glitch, quien está cansado de la cuarentena y de las preguntas constantes de Reed. Peter saluda a Susan y pregunta si todos están listos para irse. Reed informa que los alienígenas ya fueron limpiados de agentes biológicos e inoculados contra todas las enfermedades conocidas en un radio de 1 año luz desde la Tierra. El único problema es que Riles, quien sigue siendo intolerante a la lactosa, quiere volver a comer helado. Peter promete resolverlo pronto, pero debe irse porque está ocupado. Les pide a ambos que vayan directamente a su departamento, aunque Riles insiste en ir a Times Square antes.
Johnny intenta conseguir un beso de despedida, pero fracasa otra vez. Finalmente, Spider-Man se marcha, pero recibe otra llamada apenas avanza unos metros. Mientras tanto, los alienígenas planean recorrer la ciudad con Johnny, ignorando por completo lo que Peter les pidió. Desesperado, Johnny les ofrece llevarlos en el Fantasticar. Mientras tanto, en otro lugar, Brian Nerring intenta llamar a Peter desde el baño de su casa. Tiene extrañas protuberancias en el cuello y los brazos, e intenta convencerse de que debe hablar con su amigo. Pero una voz dentro de él le dice que ellos son sus verdaderos amigos, porque él los salvó. Brian sabe que escuchar voces no es algo normal, pero la voz insiste en que ese es el canto que comparten, y que crecerán juntos. Brian se considera un monstruo y cree que nunca debió salir del hospital, pero la voz le asegura que él es fuerte, que ambos son fuertes, cuando están juntos. Entonces Brian le exige que lo demuestre. Mientras tanto, en otro lugar, alguien le pregunta a Peter si ha ido a ver a Brian. Él le responde a Mayra que lo intentó, pero en el hospital siempre estaba inconsciente, y ahora no responde sus llamadas. Mayra admite que preferiría que Brian siguiera internado, aunque los médicos aseguraron que no hubo daños permanentes ni nada contagioso. Astrid le pregunta a Peter si lo sacaron de un almuerzo con salchichas. Él dice que es una larga historia, pero necesita saber qué ocurre. Entonces Astrid revela que Brian inhaló esporas genéticamente modificadas y que alguien usó las credenciales de Peter para alterar el código, provocando una falla crítica en la micoteria. Peter sabe que fue Ben Reilly y les pregunta si sospechan de él. Astrid aclara que no creen que Peter sea un saboteador, pero revisó todo el código que escribió desde que llegó a la empresa. 15.000 líneas en 3 días. Al compararlo, descubrió que parece trabajo de 2 personas distintas. El sabotaje coincide específicamente con el estilo de la segunda. Además, les dejó una señal muy específica dentro del código. Astrid agrega que, en el mejor de los casos, Peter tiene 2 personalidades. En uno intermedio, subcontrata a alguien para programar, pero en el peor de todos, usa IA para escribir código, algo que le daría muchísimo asco. Peter se toma la cabeza, sin saber qué responder. Mayra le dice que decir la verdad sería un buen comienzo. Peter asegura que no puede explicar las diferencias en el código, niega haber saboteado el proyecto y lamenta no haber estado allí para proteger a Brian. Mayra le pregunta si eso es todo lo que piensa decir. Peter responde que no puede agregar nada más. Molesta, Mayra lo suspende hasta que termine la investigación. Peter entrega su credencial, acepta la decisión y se marcha lamentando perder un trabajo que realmente le gustaba, mientras alguien lo observa desde la distancia. Nos movemos a Times Square. Riles dice que ama ese lugar más que cualquier otro que haya visto, y le agradece a Glitch haberla llevado ahí. Él le responde que debe agradecer que la hayan inoculado, ya que eso la protegió de todos los patógenos del lugar. Riles asegura que todo estará bien, mientras no haya lactosa. En ese momento, una pantalla gigante muestra a J. Jonah Jameson hablando contra las superpersonas y tratándolas como amenazas. Volvemos con Spider-Man, quien se balancea entre los rascacielos junto al icosaedro, pensando que su vida está entrando en una espiral descendente. Sus amigos creen que los abandonó. Su tía piensa que no es un adulto funcional y acaba de perder el mejor trabajo estable que tuvo en mucho tiempo. Todo porque no pudo evitar que un monstruo lo golpeara a través de todo el universo, ni impedir que su clon destruyera su vida. Y ahora, además, podría romper el tiempo por haber estado ocupado intentando mantener todas sus etapas de vida bajo control. Por todo eso se siente un completo fracaso. Spider-Man llega justo cuando el portal temporal se abre. Sorprende a Sirius de un golpe y piensa que, por una vez, logró llegar a tiempo. A través del portal ve a su versión del pasado y recuerda cómo se sentía entonces. Todavía no estaba completamente roto, aunque ya iba camino a eso. Ese momento había sido una pequeña victoria después de varias pérdidas duras. Un breve destello de esperanza para el Peter del futuro. Si aprecias lo que hacemos en News Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Félix BC 5826. Mientras habla con su versión pasada, Spider-Man se da cuenta de algo terrible. Le mintió en su cara, de la manera más descarada. Peter le dice que su idea para detectar el salto temporal de Sirius fue perfecta. Le asegura que confía en él y le pide que resista. Una vez que el portal se ha cerrado y sabe que no puede oírlo, Peter le dice la verdad. Logrará cerrar el bucle temporal
pero está a punto de morir. Logrará vencer a todos los vástagos de Cyttorak y salvará al mundo, pero le dolerá como no tiene idea. Después de eso, las cosas parecerán mejorar, pero conocerá a Hellgate y lo perderá todo otra vez. Trabajo, amigos y estabilidad. Agobiado, se sienta en el suelo y agacha la cabeza. Entonces alguien lo llama. Es Kintsugi, quien le dice que estaba patrullando cerca y lo vio. Está nervioso y no sabe si Spider-Man lo recuerda, pero Peter le asegura que sí. Incluso bromea preguntándole si lo degradaron, porque creía que era Capitán Kintsugi. Kintsugi explica que ese nombre sonaba muy mal. Spider-Man le responde que lo entiende, porque a él solían llamarlo Arachnaman, salvador de reinas. Luego intenta despedirse porque quiere estar solo, pero Kintsugi insiste en agradecerle. Peter lo interrumpe y le dice que quien lo ayudó no fue él. Hace mucho tiempo que ya no se siente ese Spider-Man. Kintsugi responde que ya lo sabe. Fue el Spider-Man joven y divertido, y no Norman Osborn quien se lo dijo. Kintsugi cuenta que Captain America siempre fue su héroe, y que pasó años entrenando para usar el escudo, aunque nunca creyó poder marcar una diferencia real. Todo cambió cuando Hobgoblin atacó a su madre, y Spider-Man la salvó sin siquiera conocerla. Desde entonces, sintió que necesitaba agradecerle. Antes de irse, Peter le pregunta por qué eligió el nombre Kintsugi. Él explica que es una técnica japonesa que repara cerámica rota con oro, volviéndola más fuerte. Las grietas no se ocultan, forman parte del objeto, y lo hacen más fuerte. La idea impacta a Spider-Man. Admite que pensaba quedarse allí, compadeciéndose de sí mismo, pero recuerda que todavía tiene trabajo por hacer. Le dice que espera volver a verlo, y se dispone a lanzar una telaraña para irse. Pero no consigue hacerlo, porque se quedó sin fluido de telarañas, cosa que lo llena de vergüenza. Kintsugi le ofrece llevarlo en moto, pero Peter decide ir caminando. Antes de despedirse, le recuerda que mantenga limpio el escudo, aunque reconoce que no tiene idea de qué quiere decir eso. Finalmente, ya solo en lo alto del edificio, Spider-Man recuerda las palabras de Kintsugi. Las grietas pueden volver más fuerte a alguien. Entonces, con el sol detrás de él, se dice a sí mismo que debe resistir, ya que todo va a salir bien. Pero Peter ignora que será diferente, ya que en el próximo número veremos esporas. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente como esa pausa que Peter necesitaba después de tanta locura. Pero no es una pausa tranquila, sino una de esas donde por fin se sienta un segundo y todo el peso le cae encima. Después del espacio, Hellgate, las muertes, la magia y el bucle temporal, era necesario bajar un poco el ritmo y dejar que Peter respirara. Aunque, siendo Peter, ni siquiera puede dormir una siesta sin que un artefacto raro empiece a hablarle desde un cajón. Lo que más me gusta es que el conflicto principal no está solo en Sirius ni en la amenaza cósmica. Sirius funciona más como un recordatorio de que el universo sigue exigiéndole cosas imposibles, pero el verdadero golpe está en ver a Peter atrapado otra vez, en esa espiral de culpa, desempleo y malas decisiones que ni siquiera siempre son suyas. Y ahí tengo sentimientos encontrados, porque por un lado se entiende y pega emocionalmente verlo tan agotado, tratando de mantenerse de pie cuando todo se le rompe alrededor. Pero por otro lado, no sé, también cansa un poco verlo regresar siempre al mismo punto. Pierde el trabajo, sus amigos se alejan, no puede explicar nada y queda como el desastre de siempre. Esa parte necesita avanzar, porque si no, el sufrimiento empieza a sentirse más como rutina que como evolución. Aún así, el cierre del bucle temporal me pareció muy bien usado. No se siente como un adorno, sino como una forma inteligente de recoger algo que venía pendiente y conectarlo con el estado actual de Peter. Además, verlo mentirse a sí mismo, a su versión del pasado, es durísimo, porque sabe exactamente el dolor que viene y aún así, solo puede decirle que resista. También me gustó la energía rara que traen Raelith, Glitch y Symbii. Son simpáticos, aunque entiendo esa sensación de que ocupan mucho espacio y todavía falta ver si realmente van a enriquecer el mundo de Peter, o si solo están desplazando al elenco clásico. Y lo de Brian sí me dejó inquieto. Esas esporas, esa voz, ese "cuando estemos juntos", eso huele a problema grande. La escena con Kintsugi termina siendo el corazón del número. La idea de que las grietas no se esconden, sino que pueden volverte más fuerte, le cae justo a Peter en el momento exacto.
Ahora la duda es si esta vez de verdad va a reconstruirse con esas grietas, o si las esporas de Brian van a abrir una herida todavía peor. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.